A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario de donde ustedes estén registrando este programa. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. El día de hoy un tema muy importante para todos los bolivianos. Las movilizaciones continúan. Vamos a hablar del tema litio. Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia, ahora en el exilio desde Washington, D.C., los saludo. Bienvenida, Sentarrec, nuestra analista permanente del programa, co-conductora, y tenemos el gusto el día de hoy de presentar también a una persona que no veía hace mucho tiempo, una persona que ha mostrado un trabajo elocuente en la Asamblea Legislativa y ha hecho una excelente representación del departamento de Santa Cruz. Erwin Bazán, qué gusto tenerte en esta oportunidad en Diálogos sin Permiso. Gracias, Roxana, a la querida doctora Senta. Gracias a ambas por darnos este espacio de tener un diálogo sin permiso, un diálogo franco, un diálogo abierto, frontal y directo, como creo que es una de las características de las tres personas que estamos ahora, para hablar justamente de un tema que es extremadamente delicado, extremadamente esencial de cara al futuro económico y a la posibilidad de desarrollo que puede darnos el litio para todos los bolivianos. A este momento que los bolivianos han vivido con mucha tensión, además con mucha preocupación por lo que significan los contratos de litio que definitivamente, según todo lo que conocemos, son lesivos a la fe del Estado boliviano. Erwin. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, a ver, cuando uno piensa en el litio, uno puede pensar en el litio con cierta ilusión, por lo que implica, digamos, si es que se puede hacer un buen proceso de contratación de la empresa, de extracción y de venta de ese recurso natural, podría significar una posibilidad cierta de desarrollo para los bolivianos. No solo producto del dinero que ingrese, sino de lo que se haga con ese dinero, es decir, cuánto de desarrollo, de bienestar o de diversificación o de industrialización podemos generar con el dinero que venga producto de la extracción y venta de litio. ¿Cuánto desarrollo podemos llevar a Bolivia? Uno no puede dejar de pensar con ilusión, pero cuando luego se encuentra con que el gobierno a lo mejor no está pensando en usar el litio para generar desarrollo, mejores índices de desarrollo humano, de calidad de vida y generar un futuro para los bolivianos, sino que a lo mejor el gobierno está en otra, está pensando en un negocio probablemente particular, porque todo lo que ha pasado en la comisión, que es la pregunta que me hacen, me hace pensar justamente en que hay un interés particular, quizás familiar, en el gobierno, en la administración del presidente Arce, por el excesivo direccionamiento que hay hacia esta empresa CBC, hacia la firma de estos contratos exclusivos con esta empresa, porque no es la única empresa que genera este tipo de posibilidad de extracción y producción del carbonato de litio. Existen otras empresas, pero el gobierno parece estar, digamos, obsesionado y direccionando exclusivamente a que hagamos el contrato con CBC. ¿Qué pasó Erwin, con...? Sí. Erwin, antes que saltemos, vayamos más adelante. Tú dices que parecería que existe un tema mucho más familiar, de realizar un negocio mucho más familiar en torno a nuestro litio. Yo quiero pedirte que primero escuchemos esta declaración. Es la declaración que realiza el hijo del presidente Luis Arce, en sentido de que su papá le ha pedido expresamente que él se dedique a el tema de los negocios, las negociaciones que se deben llevar a cabo
para el tema del litio a nombre de todos los bolivianos. Tal vez no cuenta con personal de confianza, no sé por qué designa a una persona que va a estar a la cabeza de todo esto, pero escuchemos esta declaración que creo que es importante. Vamos a ir avanzando poco a poco. Bolivia tiene 2.400 hectáreas de piscinas, ¿no? Esas piscinas son un montón de inversión que ahorita no están siendo usadas y que probablemente, según lo que yo entiendo preliminarmente de la tecnología, podemos hacer que eso se vuelva de 15.000 toneladas año, podemos llevar unas 100.000 toneladas, hermano. Ese es mi proyecto. Hablando del caso boliviano, yo cuando hablé con Luis me dijo, hijo, yo ahora no tengo tiempo, así me lo dijo, para ver los detalles, porque tengo que enfocarme en el tema político, no quiero perder el hilo. Y como que está saliendo a la prensa, ¿no? Está con toda la carga. Entonces me dijo a mí, vos hazte cargo del litio y oil and gas también, para ver nuestros planes, ¿no? Ver el tema del apoyo a la campaña, ver el tema de proyectos, todo eso. Cuando ustedes ya tengan algo bien técnicamente cerrado, definido, yo participo y lo vemos a ese nivel ejecutivo. La observación que se hace precisamente es esto: cómo por ser presidente no te puedes creer dueño del país para que tu hijo resuelva un tema. Yo siempre digo que el gobierno del MAS, y no cambió nada en el gobierno de Evo con relación al gobierno de Arce, es absolutamente igual, entienden el Estado efectivamente como algo de propiedad suya. Entonces, el presidente administra el Estado y los negocios del Estado, porque también hay contrabando, hay narcotráfico, hay toda una serie de elementos detrás, digamos, de la administración de gobierno a lo que yo le llamo los negocios del Estado, y es por eso la razón por la que quieren aferrarse al poder. Entonces, esta manera, que bien acaba de salir un titular, ¿no? El negocio familiar del litio. Esta manera de manejar las cosas del Estado como si fueran un negocio familiar hace justamente, además de todo lo ya señalado, a que actúen con absoluta discrecionalidad. Y un ejemplo chiquitito, tengo acá el proyecto de ley de litio, que en realidad se trata de un solo artículo porque lo que aprueba es el contrato. Acá lo tengo, lo hemos estudiado. Se saltan básicamente muchos de los procedimientos que no están ahí por gusto y antojo de un burócrata. Están allí justamente para asegurar, garantizar que la cosa pública, la res pública, la cosa pública, sea administrada con responsabilidad por parte de los servidores públicos. Pero no, como esto es un negocio familiar, se saltan todos los procedimientos con absoluta discrecionalidad. Y el ejemplo concreto, este contrato de litio y este contrato con la empresa china se hace bajo la modalidad de expresión de interés. Repito, bajo la modalidad de expresión de interés. ¿Para qué? Para actuar con mayor discrecionalidad en la contratación directa de CBC y saltarse etapas, por ejemplo, de licitación, de convocatorias públicas que deberían haberse realizado. No, ellos van por la cláusula de expresión de interés y con eso se saltan un montón de trámites, de procedimientos y actúan con absoluta discrecionalidad porque, claro, a la vista de estos burócratas, esto no se trata de una red pública, sino de un negocio familiar. El cargo viene con una responsabilidad, con unos deberes y también pues viene sujeto a una posibilidad administrativa, penal y o civil en caso de incumplimiento de deberes. ¿No es cierto? Es decir, el cargo viene con determinadas funciones, pero viene también con responsabilidades que deben ser respondidas y que están sujetas a posibilidad, digamos, de fiscalización. Pero ¿qué pasa con el hijo del presidente? No es funcionario público. No es funcionario público y es pues un escándalo que esté tomando decisiones sobre un recurso natural estratégico para todos los bolivianos a nombre de una supuesta bendición que le habría dado el padre, ¿no? Es decir, de manera verbal. Pero el tipo no está sujeto, digamos, a una responsabilidad, a una cartera de Estado. Es realmente aberrante que el presidente conciba el ejercicio del poder y crea
que el Estado, el gobierno, es su canchón personal para administrarlo como quiera. Eso, por supuesto, que está mal desde todo punto de vista. En este momento en pantalla tenemos al señor Ampuero, que él representa al Club de Ginebra. Jaime Ampuero del Club de Ginebra ya está con nosotros para tratar este tema tan importante. Hemos arrancado diálogos sin permiso para ver lo que está pasando en Bolivia. Le presento a Jaime Ampuero, le presento al diputado Ervin Bazán de Santa Cruz. Obviamente conoce a nuestra senadora Senta Rec, y quien le habla es Roxana Lizárraga. Estoy transmitiendo desde el exilio, me encuentro en Washington, D.C. Bienvenido a Diálogos sin Permiso. Muchas gracias, Roxana. Un saludo muy cordial desde La Paz para usted en Washington. Senadora Rec, diputado Bazán, un placer estar con ustedes para tocar este tema tan importante para el país. ¿Por qué el Club de Ginebra fue parte, respaldó este comunicado que fue tan bien acogido por la opinión pública, que ha tratado de direccionar la opinión de los bolivianos, buscando que prestemos atención a los contratos de litio para que no se aprueben de una manera que no es beneficiosa para los bolivianos? El Club de Ginebra está siguiendo el problema del litio desde hace 5 años. Tenemos un grupo dedicado a seguir el tema del litio, que está construido esencialmente por ingenieros, físicos, químicos. Ninguno de nosotros tiene experiencia política, por lo que no me puedo pronunciar en lo político, pero sí en lo técnico. Hemos visto con mucha preocupación desde el inicio que el gobierno ha manejado el proyecto litio con total hermetismo. Nuestros esfuerzos por dialogar han sido todos, han fracasado todos, y en el tema particular de los contratos que se ha propuesto firmar con las empresas rusas y China, Uranium One y CBC, nos preocupa mucho la tremenda precipitación con la que se tratan estos contratos. Estamos hablando de compromisos para el Estado boliviano de 1.000 millones con cada una de las empresas, sin la menor garantía de éxito. Al contrario, nuestros expertos en litio piensan que en las condiciones actuales las probabilidades de éxito de un proyecto así son prácticamente nulas. Entonces, no vale la pena hablar de regalías, sino más bien del compromiso que nos dejan estos contratos para las generaciones futuras, ¿no? Porque estamos hablando de contratos que tienen que ver con compromisos que van más allá de los 30 años, dejando las almueras en manos de empresas que además no nos han demostrado tener conocimiento de la tecnología que se piensa utilizar. La tecnología de extracción directa de litio es una tecnología nueva, si bien parece por ahora ser prometedora, pero no se ha demostrado que pueda tener éxito a escala industrial. Entonces, cuando uno conoce el riesgo de fracaso de tecnologías que de inicio pueden parecer prometedoras, manejadas sobre todo con la ligereza con la que se maneja los proyectos de litio en Bolivia, no vemos muchas probabilidades de éxito, ¿no? Lo que podemos entrever es que estos esfuerzos solo van a generar deuda y no se avisora un beneficio. Entonces, esencialmente nos preocupa eso. Por hacer una analogía, yo diría que Bolivia está intentando construir uno de los edificios más grandes del mundo, contratando a empresas que no tienen experiencia más que en construir edificios pequeños. Y además olvidándose de algo muy importante, que es el estudio de suelos, lo que equivale a hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir con los recursos hídricos, si van a haber
recursos hídricos en suficiencia, porque estas tecnologías son muy demandantes en recursos hídricos de excesiva calidad, ¿no? La tecnología de extracción directa por membranas pide calidades de agua en grandes cantidades de una pureza muy elevada. No se sabe de dónde se va a obtener estos recursos, no se sabe lo que pasa con los residuos del proceso, que pueden ser, se ve ya ahora, tóxicos y que pueden contaminar todos los cauces hídricos que circulan por el salar y que alimentan y que pueden modificar la manera de vivir de las comunidades. Esto... ¿Qué hay, qué hay de ese estudio que señala que el recurso hídrico no es suficiente ni siquiera para las poblaciones aledañas? En realidad no hay estudios hídricos en nuestro conocimiento. Entiendo incluso que el contrato prevé dejar en manos de las mismas empresas el estudio de impacto ambiental, lo que es totalmente inaudito, ¿no? No se puede pedir a una empresa que está siendo partícipe del negocio de hacer ella misma el control del impacto ambiental que va a hacer. Esto corresponde al Estado y corresponde sobre todo a personas que conocen. Lamentablemente, los equipos bolivianos están muy mal preparados para comprender la magnitud de un proyecto así, y menos para ser la parte que pueda controlar el éxito del proyecto. Este tema es tan importante que no puede aprobarse sin un debate técnico de cómo se debe, ¿no? Tiene que hacerse un estudio económico muy completo, porque una explotación de las reservas de litio puede tener consecuencias desastrosas sobre el sitio turístico del Salar de Uyuni, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el Salar de Atacama, en Chile, trae a Chile $5.000 millones por año como resultado de actividades solamente turísticas. Bolivia se estima que recibe $400 millones por el turismo. Entonces, se tiene que investigar mucho el impacto que puede tener la explotación del litio y poner en contraste lo que significa tener a disposición el sitio más hermoso del mundo, a mis ojos, y que está destinado a crecer por lo menos al tamaño o a la importancia del desierto de Atacama en Chile. Entonces, mis primeras estimaciones son que en el mejor de los casos, en el caso totalmente teórico de que las cosas irían de lo mejor, estamos hablando de un retorno por extracción del litio que están alrededor de $50.000 millones, que es un PIB de Bolivia anual, ¿no? Pero eso es en el mejor de los casos. En la realidad es probable que no haya nada. Sin embargo, se puede hacer un daño irremediable al sitio más hermoso del mundo, que puede significar a Bolivia $5.000 millones anuales por toda la eternidad, ¿no? Entonces, hay tantas preocupaciones, tantas cosas que hay que tomar en cuenta, entre otras, qué aspectos de salud pública implica la explotación del litio. Se sabe que el litio, como es un metal muy pequeñito, se evapora, puede tener consecuencias de enfermedades neurológicas en las comunidades que están alrededor, y eso tiene un impacto también desastroso para la actividad turística. Entonces, hay un sinnúmero de elementos importantísimos que se han evitado considerar, me parece, con una cierta doble intención de desinformación. ¿Y qué decir con el derecho a la debida información de las poblaciones que van a recibir este impacto? Es totalmente anticonstitucional, entiendo esto. Entonces, mi recomendación y ruego es que en calidad de autoridades y de fiscalizadores de la patria puedan exigir un diálogo, un debate técnico. El Club de Ginebra y las instituciones como CEDIV, la Fundación Jubileo, las instituciones que han cofirmado el manifiesto que hemos emitido, estamos todos dispuestos a participar en un debate técnico para que ILB, el presidente de ILB, pueda explicarnos cómo es que este proyecto puede ser de algún beneficio para Bolivia. Entonces, estamos a disposición de
del Congreso, del Senado, para cualquier complemento de información, para cualquier debate técnico, para cualquier sesión de información, de educación, si se puede decir algo, porque entiendo que hay necesidad de entender esto. Es un proyecto de alta tecnología con implicaciones que son difíciles de comprender, incluso por ingenieros bolivianos, porque nunca han estado confrontados a este tipo de situaciones. ¿Cómo se aprobaron los contratos? ¿Cómo fue la votación? Bueno, de la siguiente manera. De esos 6 votos del MAS, 5 corresponden al ala arcista. 1 voto corresponde al ala evista, que en general, dentro de esta sesión, el comportamiento del ala evista fue de rechazo a los contratos de litio. Pero de pronto, este diputado evista decidió aprobar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el diputado evista se está desmarcando del resto de su bancada, de su línea política para aprobar? ¿Será que ha corrido plata en esa comisión al punto que están volcando la línea política a la que supuestamente responden y están aprobando? Bueno, ahí está. Entonces, en total, 5 arcistas más 1 evista, 6 votos. Pero resulta que 2 diputados de oposición, un diputado del FRI, que es el diputado Ronald Huanca, y un diputado de Creemos, diputado disidente, debo decir, que ahora milita en las ligas del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que alguna vez nombró simbólicamente una bancada manfredista en el Parlamento. Bueno, este diputado disidente, José Carlos Gutiérrez, también aprobó, igual que el diputado Ronald Huanca. Entonces, 6 votos del MAS y 2 votos de supuesta oposición. Uno de, como he dicho ya, del FRI y otro que ya no puedo decir de Creemos, porque en realidad es disidente, ¿no? De Manfred. Yo, más que decir disidente, creo que ha sido un diputado expulsado, alejado por las actuaciones que ha tenido, no solamente en este tema del litio, que es lo más grave, que ha podido hacer, sino por el transfugio, por el juego político, por su forma de presentarse y representar a Santa Cruz a nombre de Creemos. Tengo entendido que ha sido de alguna forma expulsado y no es considerado ni siquiera disidente. Miren, un gobierno que se va en 6, 7 meses. Eso es lo que le queda al presidente Arce. Pretende hipotecar el futuro del litio por los próximos 36-42 años, que es lo que tiene de extensión y lo que vamos a estar amarrados a esta empresa CB China. Es decir, un contrato, un gobierno que no le quedan 6, 7 meses más, pretende hipotecar el futuro y cerrar un negocio millonario para la escala, digamos, de la economía boliviana, $2.000 millones, hipotecar la posibilidad de hacer un negocio favorable a los bolivianos por 36 años. No solo que va a generar deuda, sino que además puede hipotecar justamente lo que se puede hacer de favor con el litio por los próximos 36 años. No se debe permitir que estos contratos se aprueben en la Cámara de Diputados por dignidad. Creo que hemos estado haciendo lo necesario para que el tema genere la suficiente conciencia ciudadana y por ende, digamos, la presión necesaria para que los diputados entiendan que se están jugando el futuro, es decir, el futuro de Bolivia, el futuro y la posibilidad de desarrollo. Cuidar el litio es cuidar el futuro de los bolivianos. Primero, hemos visto en Bolivia una aprobación en la comisión que estaba tratando el tema del litio, una aprobación entre gallos y en medianoche, pero además una aprobación maliciosa, donde parlamentarios que dicen ser opositores se han prestado para que el régimen pueda dar el primer paso y entregar uno de los recursos más importantes que tiene el país a una empresa china, un contrato totalmente desfavorable. Ustedes han analizado esta situación. Aparentemente el gobierno va a seguir con esta arrolladora, tal vez quiera hacer lo mismo en la Cámara de Diputados cuando entre en debate, sorprender a todos para aprobar esta ley, esta normativa.
Se habla de una inversión de parte del grupo chino de 1.030 millones de dólares. En realidad no se trata de una inversión, es un crédito al Estado boliviano porque durante la ejecución del proyecto hay que devolver estos 1.030 millones de dólares. No es que se está poniendo ese dinero así como lo hace un inversor cualquiera. No, este es un crédito. Eso es lo primero. Luego, hay varios elementos que resultan ser delicados. Este contrato con el grupo chino tiene dos líneas de trabajo. Una línea para tratar de recuperar el litio que no puede la tecnología que se ha puesto en marcha en la planta que actualmente está funcionando y que tiene capacidad de producir 15.000 toneladas al año de carbonato de litio. Y la otra línea que trabaja con salmuera fresca, con tecnología de extracción directa de litio para producir 25.000 toneladas por año de carbonato de litio. La primera línea parece positiva de entrada porque no se está descartando un proyecto que está funcionando. Hay dos plantas, una de cloruro de potasio, otra de carbonato de litio que funciona. Actualmente a un porcentaje muy bajo de su capacidad porque les falta materia prima para completarla. Pero la letra chica, diríamos, de esta línea de trabajo es que si la ILB, la empresa boliviana, no entrega la cantidad suficiente de salmuera al grupo chino para que obtenga utilidades, entonces se autoriza al grupo chino a trabajar con salmuera fresca, extraer la salmuera del Salar de Uyuni y tratarla en la planta. Para que esto sea posible hay que modificar varios aspectos, detalles técnicos de la planta porque estaba trabajando con salmuera residual y tendría que trabajar con salmuera fresca. Esto supone inversiones, cambios de diseño, tomas de otro tipo de alimentación. Todo eso corre a costa de ILB. Esa es una penalización a ILB por no cumplir con la cantidad suficiente de salmuera residual para la planta. Que encima que la inversión, como usted dice, es un crédito que hay que devolver, o sea, el gobierno boliviano debe devolverlo, la inversión es totalmente adversa para los bolivianos, porque si no da resultado la tecnología, eso es lo que estamos entendiendo en palabras sencillas, si no da resultado la tecnología que se va a aplicar, el gobierno chino no tiene ninguna penalidad. Quienes tienen todas las cargas es el gobierno de Bolivia. O sea, eso queremos que quede claramente para la gente que nos escucha, para que vean la magnitud de la advertencia que se está haciendo al gobierno de Bolivia. Bueno, ese es un punto también muy, muy importante de estos contratos, y es que la tecnología que van a traer tanto rusos como chinos es una tecnología nueva de extracción directa de litio que no está validada en dimensiones industriales y que, por tanto, se aplican en una primera fase en el proyecto boliviano. Si los resultados no son positivos, entonces se suspende todo el proyecto, se retiran los socios o los contratados por la ILB, pero todo lo que han invertido, lo que han gastado, pues corre por su cuenta. Ese probablemente es el único riesgo que están corriendo realmente la empresa rusa y el grupo chino, que si les falla la tecnología y no puede obtenerse el carbonato de litio en la proporción que se ha dicho, con la calidad que se ha anunciado, entonces se rompe el contrato y ellos se retiran. Y es como si no hubiera pasado nada. Ellos han hecho algún gasto, evidentemente, pero eso no se reconoce. Esa es la situación cuando fracase la tecnología. Otra cosa es cuando ya empieza a funcionar la planta que van a instalar los del grupo chino para procesar la salmuera residual del proyecto que está en marcha ya en este momento con ILB.
Cuando procesan esa salmuera, ellos esperan obtener el primer año, o a partir del primer año, 10.000 toneladas de carbonato de litio por año. Si la cantidad de salmuera que entrega la ILB a la empresa china no es suficiente para obtener estas 10.000 toneladas, entonces hay una penalización para la ILB, porque si no alcanza a entregar la cantidad suficiente de salmuera residual, debe entregar salmuera fresca y como tiene que haber modificaciones en la planta para tratar otro tipo de insumo, todas esas modificaciones las tiene que pagar la empresa boliviana. Para que ¿Qué es la funcione. salmuera fresca? Para que la gente entienda qué es lo que estamos conversando y qué se Hay, necesita para esto. la salmuera fresca es la salmuera que se extrae directamente del salar de Uyuni. Se hace una perforación en la costra porque el salar en realidad es como una costra. Debajo de esa costra hay líquido y en ese líquido está disuelto el litio. Entonces, para extraerlo se hace una perforación en la costra, se mete una manguera conectada a una bomba y se extrae el líquido. Ese líquido es la salmuera fresca. En cambio, la salmuera residual es la que queda como saldo del proceso que ya está en marcha. Tenemos la técnica de evaporar el agua excesiva que hay en la salmuera en una serie de piscinas. Son 8 piscinas que están en serie. Se bombea el agua a la primera piscina y se deja que el sol haga su trabajo evaporando el agua para aumentar la concentración del litio, del sodio, del potasio, del magnesio. Y en esa primera piscina, cuando se evapora ya suficiente agua, empieza a quedarse en el fondo la sal común. Cuando se ha obtenido ya prácticamente toda la sal que estaba disuelta, el líquido se lleva a una piscina más chica, se sigue evaporando y ahí se obtiene ya también el cloruro de potasio. Cuando ya se ha precipitado todo el cloruro de potasio, el líquido se lleva a una tercera y así hasta una octava piscina. Lo que queda en el fondo de la octava piscina es la alimentación para la planta del carbonato de litio. Pero hay un líquido que contiene mucho litio todavía y ese líquido se llama salmuera residual. Ese es el líquido que va a procesar en esa línea de trabajo lo que procesaría el grupo chino. Y esa salmuera tiene que ser suficiente en cantidad para que el grupo chino obtenga utilidades. Y si no es suficiente esa salmuera, entonces tiene que entregarle salmuera fresca. Realmente es preocupante este escenario y tendríamos la capacidad para cumplir con este contrato leonino entre chinos y rusos, que no es una casualidad que el régimen haya optado por una empresa china. Esto hacen los gobiernos socialistas porque el lobby para las empresas chinas en Latinoamérica lo gestan los cubanos. Entonces, si es una orden de Cuba, tienen que hacerle caso a papá, Cuba, y entregar los negocios. En una publicación de Infobae del año 2022, hace poquito hemos visto las elecciones en Ecuador, dice lo siguiente: Ecuador fue perjudicado en casi 5.000 millones de dólares por un acuerdo que firmó Rafael Correa con China. Rafael Correa también, al igual que el actual régimen de Arce, y lo hizo también Evo Morales, nos regaló a China en temas de negocios, de productos estratégicos. Nosotros podríamos cumplir este contrato leonino. ¿Por qué camino nos están llevando, Héctor Córdoba? Bueno, estos contratos son distintos. El contrato con Rusia y el contrato con China tienen sus características. El contrato con la China es un contrato de servicios. Se contrata al grupo chino CBC para que construya una planta y para que opere esa planta durante varios años, 40 años. Y se le paga todo lo que ha gastado para la construcción de la planta, se le devuelve con la producción de litio. Todo lo que le cuesta operar para obtener el carbonato de litio, se le paga, se le devuelve también con carbonato de litio.
Encima de eso, se le paga por usar la tecnología que ellos están trayendo $1,700 por tonelada. Al final del día, cuando se hace el balance económico de ingresos y egresos, si hay un margen de utilidad, ese margen se lo divide en dos: 51% para la empresa boliviana, 49% para la empresa china. ¿Cuál es el ¿Por qué? negocio? O sea, ¿cuál es el negocio para Bolivia? Todo vamos a ¿Por qué? pagar a los chinos. Sí, ¿y por qué tendríamos que repartir, si hay utilidades, por qué tendríamos que repartirlas con ellos si no son socios? Son un Además, se ha contratado a una empresa que construya, que opere, pero no es para que le compartamos la pequeña utilidad que se pueda obtener al final del día. Eso es de la empresa boliviana, pero el contrato estipula que debe dividirse la utilidad entre las dos partes. Ahora, como es evidente, el riesgo de la empresa china solamente está en la primera etapa, cuando su tecnología todavía no está probada. Si gasta o invierte algo hasta obtener el carbonato de litio y no funciona su tecnología, se van y todo lo que ha gastado se pierde. No devolvemos ni no pasa nada. Es como si no hubieran venido nunca, pero ¿cuánto pierde Bolivia por ese juego, por En esa realidad, posibilidad? en realidad pierde tiempo y pierde oportunidades, porque se está confiando a una empresa en una tecnología que ella está ofreciendo, pero si no funciona, se ha invertido, por decir algo, $50 millones la empresa para montar la planta y no funciona la tecnología, se van y esos 50 millones no se devuelven, se pierde. Es el único riesgo de la empresa china, pierde eso. Claro. Pero si funciona, hay que devolverle esos 50 millones y todo lo que vaya gastando en la construcción de la planta y después en la operación, todo hay que devolverle. A partir de ese momento ya no hay más riesgos para la empresa china. Todo el riesgo es para la empresa boliviana. Si cae la cotización del carbonato de litio, entonces hay que entregar mayor cantidad de carbonato de litio para que se pague con eso, primero la deuda por la inversión y después ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Entonces, prácticamente no hay negocio porque Para además, los bolivianos, ojo. los bolivianos no hay negocio, exactamente, porque además hay una situación extraña. Se ha hecho todo el cálculo, la proyección de ingresos y egresos, considerando una cotización internacional del carbonato de litio por encima de los $25,000 por tonelada. Actualmente la cotización es de $10,000 por tonelada, menos de la mitad de lo que se ha estimado para hacer los cálculos. Y esta cotización, de acuerdo a los análisis internacionales, no va a subir en el corto plazo. Se va a mantener en este nivel. Por lo tanto, el riesgo grande para la empresa es que si no sube la cotización internacional, la empresa boliviana no va a ganar nada. ¿y cuál es el negocio con los rusos? Bueno, para los rusos el contrato es bien extraño. Se crea una sociedad accidental que dura 18 meses. Es el tiempo que ha de tardar en construir una planta para obtener, en primer término, 1,000 toneladas al año de carbonato de litio. Esta capacidad es simplemente para verificar la calidad de la tecnología. Si realmente funciona, se obtiene carbonato de litio grado batería, o sea, de alta pureza, entonces se sigue adelante y se invierte en la segunda fase para aumentar la capacidad de 1,000 a 9,000 toneladas de carbonato de litio por año. Y al término de esta segunda fase, la empresa boliviana debe demostrar con un proceso de exploración que hay suficiente litio en el Salar de Uyuni con la calidad que necesita la empresa rusa para invertir en la tercera fase y aumentar la capacidad de producción en 5,000 toneladas más para llegar a 14,000 toneladas. Igual que en el otro caso, se devuelve toda la inversión, se paga el costo de producción y encima tiene que hacerse ese proceso de exploración que está exigiendo la empresa rusa. Tampoco hay riesgo para la empresa, porque lo que ha de gastar y el verdadero riesgo que está corriendo es que cuando invierte en la construcción de una planta de 1,000 toneladas, si la tecnología no funciona, se retira y dejan todo como si no hubiera pasado nada,
no le cobran nada al Estado boliviano. Pero sí funciona a partir de esa demostración de que funciona, ya Bolivia se vuelve deudora y tiene que pagar toda inversión que salga y todo gasto de operación en el que se incurra. Agradecemos todas estas explicaciones que usted nos ha dado, que creo que son muy gráficas, y agradecemos la participación de instituciones como Jubileo y otras que tienen el valor, que tienen el patriotismo de decirle a los bolivianos en el momento preciso cuáles son realmente las situaciones de debilidad, las situaciones de amenaza que se ciernen sobre la situación de aprobar contratos que son lesivos. La gente y también la fuerza que puedan tener algunos parlamentarios, SEMTA, en la Asamblea Legislativa, tienen que frenar esto por los bolivianos, por nuestra esperanza, por nuestro futuro, porque tenemos derecho a tener un futuro en nuestra patria. Digamos que el precio internacional sea $10.000. El 3% de esos $10.000 son $300. ¿Cuánto se está pagando por la franquicia tecnológica a la empresa china? $1.700. Entonces, la empresa china está recibiendo mucho más que el pueblo de Potosí por la regalía. Tiene que haber una modificación de todas estas normas que permitan de verdad al pueblo boliviano aprovechar esta riqueza que es probablemente la gran esperanza que tenemos en el presente y hacia el futuro. Otra vez, muchas gracias, Senta, muchas gracias, Roxana, por la oportunidad, y tenemos que lograr modificaciones y cambios para que seamos los bolivianos los que aprovechemos de esta riqueza.